Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí tengo a Maribel Rubio de la Peña, del Partido Popular, que en el ayuntamiento, que es la responsable, por llamarlo de alguna forma, de educación. Ella es profesora y bueno, Maribel, buenas tardes. Buenas tardes, Bartolo. Cuando llovía, frío sí sé que hace. Sí, hace humedad, sobre todo. Yo voy a coger una pulmonía con esto de las ventanas abiertas, que bueno, yo no sé si la COVID nos va a entrar, pero la gripe sí, aunque me vacunara, lloviendo no está. No, ahora mismo no llueve. Anoche pleno ordinario, ¿no? Sí, ayer tuvimos pleno ordinario. Mira, que lo estuve viendo, ahora hablaré de ella, pero yo te quiero preguntar una cosa. Me interesa varias razones, pero hay una que sobre todo me interesa y por ello te lo pregunto. Quiero que me lo aclares. Tú que eres profesora, ¿no? Ahora está de moda. ¿Qué está de moda ahora? La ley CELA. CELA, con acento en la A. Eso es. Es palabra aguda que se acentúa. Sí, efectivamente. No, si al final voy a tener que ir al colegio también. Sí. Oye, aclárame un poco esto. Bueno, pues como ayer bien decíamos en el Pleno, es una ley bastante controvertida, porque es una ley que nace sin el consenso necesario, nace de espaldas a la sociedad, nace sin siquiera haber sido informado el Consejo de Estado ni el Consejo Escolar de Estado, lo cual es una cosa totalmente anormal. Ninguna ley de educación ha salido a debate sin esa aprobación. Y además es una ley que se hace aprovechando un estado de alarma, un estado de pandemia, y esto pues casi se podría decir que es algo inmoral, porque en fin, no había esa urgencia para hacer ahora mismo una ley de educación nueva. Yo creo que el Gobierno de la Nación tiene que estar ahora en otros menesteres y bueno, es una ley que se hace deprisa y corriendo, para precisamente eso, para precisamente que no se pueda debatir sobre ella. Si tenemos en cuenta que es de una ley que se ha tramitado de una forma meteórica y que 1.500 enmiendas que se han presentado por parte de los partidos, pues 1.500 enmiendas se han tenido que solventar en unas pocas sesiones. Por lo tanto, pues ha sido una ley metida a calzador y además ha sido, vamos, claramente una moneda de cambio del gobierno socialista hacia sus socios de coalición. ¿Pensáis que ha sido una ley impuesta? Sí, totalmente, totalmente. De Como hecho, dices que ha sido por calzador, sí, por lo mejor ha sido imposición. Yo creo que ha sido una imposición de los partidos, por ejemplo, de los partidos independentistas, de Bildu y de Esquerra Republicana, sobre todo, y de Unidas Podemos, para, a cambio, apoyar los presupuestos del Partido Socialista. Eso, vamos, yo lo tengo meridianamente claro. En realidad, la ley queda configurada con las enmiendas, sobre todo, de Unidas Podemos, de Bildu y de Esquerra Republicana. Por lo tanto, la ley en sí es un cascarón. O sea, el Partido Socialista ha hecho un cascarón y después estos otros tres partidos lo han rellenado con lo que ellos han querido. De ahí esa controversia tan grande que suscita esta nueva ley. Porque las enmiendas que han insertado estos partidos pues son las que generan esta alarma social y esta pues, controversia en todos los niveles educativos y sociales. ¿Qué se tendría que haber hecho? Hombre, pues lo primero que se tendría que haber hecho era no haber aprobado o llevado un proyecto de ley de una reforma educativa en pleno estado de pandemia. ¿Creéis que no, desde el Partido Popular, digo, creéis que no era prioritario el aprobar esta ley de educación, la ley que se le ha llamado la ley CELA? Pues ahora mismo, en estos momentos, no era una actuación prioritaria, realmente, porque lo prioritario ahora mismo es velar por la salud y por la seguridad de los ciudadanos. Pero, en todo caso, si se hubiera decidido llevar a cabo esta ley, lo mínimo que se podría haber hecho era haber consensuado
con todos los representantes y agentes de la comunidad educativa y, por supuesto, con el Consejo de Estado y con el Consejo Escolar del Estado. Eso es lo mínimo, es decir, haber tenido un amplio consenso tanto en la comunidad educativa como en el resto de la sociedad, porque no olvidemos que la educación, al fin y al cabo, no solo afecta a la comunidad educativa, afecta a toda la sociedad en general. Entonces tendría que haber sido una ley consensuada o más ampliamente consensuada, en nuestra opinión. Oye, ¿qué cambia? ¿Cuáles son los matices que no os gusta, ¿no? Porque se ha dicho que si el castellano iba a dejar de ser prioritario, cuando el castellano está amparado por la Constitución, creo que el artículo 3, que la lengua castellana es prioritaria, ahí no hay quien la mueva, hasta que no se mueva la Constitución, que se puede modificar el 3, el 33, el 63 o el artículo que se quiera. Sí, bueno, aquí como en cada una de las cosas que vamos a ir comentando, hay su pequeño truco, por así decirlo. Lógicamente el castellano va a seguir estando y va a seguir existiendo porque es la lengua del Estado, pero ya se ocupó muy bien los partidos independentistas de hacer desaparecer la palabra vehicular, el concepto vehicular, lo cual quiere decir que una comunidad autónoma, por ejemplo, como Cataluña, puede perfectamente regular su educación en base al catalán y que el castellano quede relegada como una lengua extranjera a estudiar. Es decir, que la educación se dé completamente en catalán y luego el castellano se quede relegada a una asignatura más dentro del currículum. Eso, según la nueva ley, cada comunidad autónoma puede, con lengua cooficial, lógicamente, puede decidir en qué lengua enseña los contenidos. Y ese es el truco. O sea, la ley no lo elimina, pero si la comunidad autónoma decide que en vez del castellano va a imponer su propia lengua, tiene el derecho a hacerlo. Por lo tanto, la ley no lo dice como tal, pero deja abierto a que cada comunidad autónoma tome su propia decisión. Con lo cual ya sabemos lo que va a ocurrir en ciertas comunidades. Por ejemplo, en Cataluña, tú me lo has dicho, en el País Valenciano, el País Valenciano también podría hablar molt bé en el valencià. Efectivamente, País Valenciano, País Vasco. En Baleares también, en mallorquín. En Murcia, como el panocho todavía no está reconocido como lengua oficial, pues no podemos hablar del panocho. No. Oye, el modo de tramitación, decís que es una ley que representa eso, lo que yo te decía antes, una imposición de un modelo caduco, anticuado y que supera la ley de Zapatero. Sí, bueno, esta nueva ley es ni más ni menos que un poco la continuación de la ley de educación que presentó el gobierno de Zapatero y que tan malos resultados trajo, porque si recordamos y hacemos memoria, esta ley lo que hizo es que hubiera un 30% de fracaso escolar, es decir, de los índices más altos de fracaso escolar de los que se ha tenido noticia en España. Entonces esta ley vuelve un poco a ese modelo de Zapatero, ese modelo de la ley de Zapatero, en donde no se tenían en cuenta aspectos tan importantes pues como la pluralidad, como las nuevas tecnologías, la formación del profesorado, es decir, una serie de puntos que creo que hoy en día son básicos y esenciales y que esta ley, al igual que tampoco la tuvo en cuenta aquella famosa ley, pues tampoco avanza nada sobre lo del 2006. Esta ley, vamos, yo no estoy muy puesto en ello, por eso me gusta saber, dice que condujo, el Partido Popular dice, al abandono educativo. Pero ¿por qué se conduce a ese abandono educativo? Porque se deja pasar con más facilidad de curso, porque hay algunos temas, algunas materias, como se dice ahora, ¿no?, que son optativas, que tampoco evalúan para pasar de curso, porque se deja que el crío más facilidad o más desgana para estudiar y todo esto. Esto el profesor no puede hacer nada. Bueno, el profesor al final tiene que regirse por la normativa. Ahora mismo los alumnos
pues pueden repetir con 3 asignaturas, por ejemplo, suspensas, ¿no? El hecho de que se les dé la facilidad a los alumnos, bueno, hablo un poco también de secundaria, a los alumnos, que se les facilite el no repetir curso, puede tener una doble vertiente, es decir, puede incentivar a la cultura del poco esfuerzo, a la cultura del no trabajar. Bueno, ayer oíamos como el portavoz del Partido Socialista decía que se tenía que hacer una evaluación global y continua. Bueno, pues desde aquí informar que esa evaluación global y continua se viene haciendo desde hace muchísimos años. Gracias a Dios, con las leyes educativas del Partido Popular, este concepto ya se introdujo y es lo que se viene haciendo. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la no repetición, porque puede ser un incentivo muy negativo para los alumnos y además también puede causar un poco de indignación en aquellos alumnos que realmente trabajan, se esfuerzan y bueno, y ven como quizá otros compañeros que no lo hacen pues obtengan el mismo premio que ellos. O sea, con eso hay que ser muy cuidadoso. Y luego otra cosa al respecto es un nuevo cambio de la ley CELA, que es los itinerarios en cuarto de la ESO. Yo conozco muy bien esto porque, bueno, imparto clase en estos cursos en cuarto de la ESO. Entonces, ahora mismo en cuarto de la ESO hay 2 itinerarios, el itinerario de aquellos alumnos que han decidido que van a hacer bachiller y el itinerario de los alumnos que han decidido hacer una formación profesional. Para mí ha sido un acierto total porque los alumnos que ahora mismo están en cuarto orientados a formación profesional son alumnos que probablemente, si no existiera este itinerario, habrían abandonado el sistema educativo. Por lo tanto, me parece un error garrafal querer volver otra vez a que todos los alumnos cursen las mismas materias y tengan que entrar todos por el mismo aro. Es decir, esto es coartar la libertad. Y repito, para los alumnos que deciden encaminar su futuro en una formación profesional, es de suma importancia que ya en cuarto puedan optar a ello, porque de otra manera, y lo repito porque lo conozco bien, de otra manera muchos de estos alumnos abandonarían el sistema educativo. Por lo tanto, es algo que de verdad no puedo entender cómo se ha vuelto, cómo se ha ido marcha atrás, cómo se ha caído otra vez en errores anteriores y como algo que funciona se quiere eliminar. Claro, el problema está en que como no han contado con la comunidad educativa, con los profesores, con los docentes, no saben, con los profesionales en definitiva, no saben lo que funciona y lo que no funciona. Simplemente pues hay 4 personas en un despacho que deciden lo que creen que funciona o lo que no, sin preguntar a los que realmente estamos a pie de trinchera y sabemos realmente cómo son las cosas. Maribel, pero esto no puede ser de alguna forma una ruptura de lo que se llama de ese pacto constitucional, de ese repito, pacto constitucional en la materia de educación. Sí, vamos a ver, el pacto está claro. El artículo 27 de la Constitución dice expresamente que las familias tienen derecho a elegir el centro educativo al que quieren que vayan sus hijos. En esta ley, en la ley CELA, ese derecho se ve totalmente cercenado. ¿Por qué? Porque aparecen 2 conceptos nuevos que no permiten que las familias elijan el centro al que quieren que vayan sus hijos, y son la demanda social y el distrito único. Con estos 2 conceptos se limpian de un plumazo el derecho de los padres a llevar a sus hijos al centro donde quieran. Un ejemplo del distrito único que puse ayer en el pleno es que si, por ejemplo, una familia que vive en el Parral quisiera llevar a su hijo al Prado Mayor, al Instituto Prado Mayor, no podría. ¿No por qué? No, porque con el distrito único, o sea, con la eliminación del distrito único, a ti te corresponde el Instituto Juan de la Cierva. Pero si yo quiero hacer un curso de lo que hemos estado hablando. Bueno, si quieres hacer formación profesional, sí, porque solo existe en el Prado Mayor. Bien. Pero si tú quieres hacer, por ejemplo, secundaria o bachillerato, te tienes que ir al que tiene más cerca de tu casa. Efectivamente.
o las tomas o las tomas. O las tomas. Entonces no hay más. O por poner otro ejemplo, una persona que viva, pues no sé, igualmente en el barrio del Parral y quiera que sus hijos vayan a la Milagrosa, tampoco podrían, porque no les corresponde. Por lo tanto, estás coartando la libertad de la familia a decidir a qué centro quieres que vayan tus hijos. Y esto es un error. Es un error porque la Constitución reconoce ese derecho, al igual que reconoce el derecho a la educación pública, a la educación concertada y a la educación privada. Entonces, lo que es necesario es una educación de calidad y una educación en donde no haya abandono escolar y donde los padres puedan decidir a qué centro quieren que vayan sus hijos, sin que nadie les coarte su libertad, que para eso se la da la Constitución. Sí, claro, porque la Constitución te dice que todos somos iguales, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo el artículo no lo recuerdo, si es el 36 o el 43, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Oye, para que los totaneros, sobre todo eso, y para que yo me quede muy claro, ¿tú crees que es un tono negativo, es un retroceso como los cangrejos, lo de la ley CELA? Totalmente. Es un retroceso, pero muy atrás en el tiempo. O sea, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Vamos a poner un ejemplo, la educación especial. El clamor de los padres con alumnos en centros de educación especial ha sido manifiesto en toda España. Algo de razón llevarán esas familias cuando se manifiestan ante esta ley. Esta ley que, como he dicho antes, coarta las libertades de esos padres a poder llevar a sus hijos a un centro de educación especial. Y ya sé que aquí me van a decir, el portavoz del Partido Socialista, que eso no es así. Vamos a ver, no es que la vayan a cerrar de aquí a pasado mañana, pero si tú creas dentro de los centros ordinarios los profesionales y todo para la inclusión, que a mí me parece genial, es decir, fenomenal, que si esos niños pueden estar dentro de un centro ordinario, que lo estén, sería lo ideal, pero si no pueden estar y las familias quieren que estén en su centro de educación especial porque se sienten mejor, más arropados, más atendidos, ¿por qué no pueden elegir ese centro de educación especial? ¿Por qué se les obliga en cierta manera, a ir metiéndolos en esos centros ordinarios para que al final se cierren esos centros de educación especial? Mira, si te parece bien, me lo dices después de tomar un trago de agua, Maribel. Venga, no te me vayas, que yo tengo que estudiar de nuevo y ustedes no se me vayan, que vuelvo enseguida con Maribel. Azurita, tecnología y comunicaciones. Pues ya estamos aquí de nuevo, estoy aquí de nuevo con Maribel. Maribel, insisto, todos estos argumentos que habéis planteado el Partido Popular para posicionaros en contra de la ley CELA, todo eso son los argumentos que tú estás diciendo y que a lo mejor te queda algo más por apuntar, que te veo ahí que tienes. Sí, queda muchísimo, porque es una ley que tiene mucho para debatir. Desgraciadamente lo han hecho tan mal que hay tanto por debatir y por proponer cosas mejores en fin, y desde luego siempre desde la postura de la educación como algo, no sé, como garante de una sociedad, de un Estado libre y democrático. Yo creo que el hecho de poder elegir dónde quieres que vayan tus hijos no se puede convertir en algo en que el Estado tenga que intervenir. Es decir, estamos asistiendo, desgraciadamente, a un intervencionismo por parte del Estado dentro de la educación que se torna peligroso, porque al final el que controla la educación termina controlándolo casi todo. Por ejemplo, y entramos aquí ahora a debatir el tema de la religión, de la asignatura de religión. También ha habido voces, desde obispos hasta, bueno, pues asociaciones
y tal, a favor de que la educación religiosa continúe en los centros. Es cierto que sí, que va a seguir estando, pero con un carácter un poco relegado, porque no se va a evaluar. Sí, porque claro, pensemos en una cosa, según nos dice la ley, no va a haber una asignatura espejo a la religión. ¿Eso qué quiere decir? Explícamelo. Pues muy sencillo, si no hay una asignatura espejo a la religión, quiere decir que la religión difícilmente se va a poder impartir en horario lectivo, porque los niños que elijan religión tendrán religión, pero ¿y los que no elijan religión? ¿Qué hacen? Otras materias, supongo. No, la ley no lo dice. ¿Ah, no? No. Porque te pregunto, Maribel, ¿esto también afecta a todos los colegios por igual? O sea, al público, al concertado, sí. al privado. Sí. A todos. A todos. Entonces, si bueno, no hay... es que a lo mejor afecta más a un tipo de colegio que a otro, pero bueno. No. Igualmente. Por igual. Por igual. Entonces, si no hay una asignatura espejo, lo que nosotros nos preguntamos, porque la ley no lo deja claro, es si la religión se va, por ejemplo, a relegar a ser una asignatura extraescolar, que se dé fuera del horario escolar. No entendemos muy bien qué es lo que quieren hacer con la religión, por ejemplo. Y luego sí que se introduce una nueva asignatura de valores éticos, bueno, que tanto en primaria como en secundaria, en donde pues se incorporan una serie de conceptos como que nos parecen muy bien, como igualdad, como incluso han llegado a estos partidos afines, han llegado a incluir la justicia de impuestos. O sea, una cosa muy extraña. Entonces, ahí es una amalgama. Sí. Es una amalgama lo que quieren hacer en esa asignatura, como una cosa muy como ideológica, que tampoco tenemos muy claro en qué sentido, en qué dirección va a funcionar esa asignatura. Entonces, bueno, pues esa sería otra de las cosas con las que no estamos muy de acuerdo. Cosas que vosotros también no estáis de acuerdo sobre esta ley es para aprobar esta ley, no sé, más propuestas que vosotros planteáis y que a lo mejor no se tienen en cuenta, ¿no? Porque son tanto y tanto que hay que hablar de la ley. Hombre, claro, nuestras propuestas desde luego son siempre, desde el primer momento, un consenso entre todos los agentes de la comunidad, incluso entre los partidos. No se puede hacer una ley con 1.500 enmiendas en una o dos sesiones plenarias. Es decir, eso es una barbaridad. Eso es no querer debatir nada. Eso es querer imponer tu ley y ya está. Y que el resto de los partidos políticos no tengan opción ni siquiera pronunciarse. A ver, que el equipo de gobierno ha pasado el rodillo. Pero totalmente. Ha pasado el rodillo totalmente. Y entonces ahí se ha abierto las puertas a Podemos y a los partidos independentistas, que son los que realmente con sus enmiendas han formado esta ley que desde luego pues no tiene nada que ver con la realidad. No atiende a la realidad educativa de hoy en día. Bueno, yo te voy a dejar 2 minutos para que si quieres apuntar algo más y si no te pregunto otro tema, porque ya que estás aquí te voy a aprovechar porque me ha llamado la atención, creo que fue antes de ayer o no sé, como he tenido tiempo de estar hablando en casa ahora toda esta semana, ¿no? Ahí en solitario y tal, pues he visto una nota informativa que se ha publicado, bueno, que se ha hecho una valoración de la pandemia a nivel local, ¿no? Con el 5... Bueno, toda esta encuesta, yo no sé quién la ha mandado, cómo ha sido sufragada, pero bueno, esto me da a mí a entender que según el color político que haga la encuesta, pues así le van las cosas, ¿no? Porque si vemos a los periódicos de izquierda, pues los grupos de izquierda suben y los de derecha o los de extrema derecha bajan. Que vemos los periódicos de derecha, al revés. Entonces, te quiero preguntar sobre esto. No sé si tú has leído la encuesta. Sí, la he visto. Efectivamente, estos últimos días han ido apareciendo
con cuentagotas, poquito a poquito, parte de una encuesta en donde se hace una valoración del equipo de gobierno de Totana con respecto a la pandemia. Bueno, en primer lugar, no sabemos de dónde procede esa encuesta. Al resto de grupos políticos que pasen por aquí, si alguno sabe algo. No lo sabemos, se lo preguntamos ayer al señor alcalde y él nos dijo que desde la alcaldía no se había ordenado hacer esa encuesta. Bien. No sabemos si será desde Izquierda Unida, no sabemos muy bien desde dónde procede, pero lo que sí que desde luego nos deja perplejos es que, lógicamente, esta encuesta pone al señor alcalde como el salvador del pueblo de Totana ante la crisis sanitaria. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que Totana, precisamente, no es de los municipios que mejor la están llevando. Hombre, estamos bajando, pero todavía nos dicen que para el jueves vendrán los carros. Sí, por eso digo, porque hay municipios como Yecla, por ejemplo, o como Archena, que estaban en la misma situación que Totana, igual de mal, y ya han ido bajando esos contagios, pero en Totana todavía se sigue teniendo un nivel muy, muy alto. Por lo tanto, esta encuesta ahora, en este momento, precisamente, no sabemos muy bien a qué se debe. Tampoco sabemos cuál ha sido la muestra de gente que se ha tomado, porque claro, si se ha hecho la encuesta a 700 personas, por ejemplo, que eso supone un 2% de la población, tampoco es una cantidad relevante. No se puede tomar como una prueba buena, o sea, porque no es una cantidad de población lo suficientemente grande como para tenerla en cuenta. Tampoco sabemos si han ido eligiendo a las personas a las que le han hecho la encuesta, porque también puede ser. Entonces, claro, nos parece desde luego que el alcalde a lo que tiene ahora mismo que dedicarse, en vez de mostrar en las redes su aparente buena gestión, lo que tiene que hacer de verdad es ponerse a trabajar y hacerse una autocrítica de por qué en Totana todavía la situación sanitaria, la crisis sanitaria sigue siendo tan alta y por qué los casos de contagio siguen siendo tan numerosos. Como tengo muchas cosas que preguntarte, te voy a dar mi opinión, personal. ¿A ti qué te parece que de esta encuesta el único que se aprueba, 5,1, es el señor alcalde, bueno, el equipo de gobierno local, 4,9 el regional y 4,1 el nacional? ¿Qué te parece estos datos? Pues vuelvo a repetir, me parece... ¿Tú si hubiese hecho la encuesta como profesora, qué puntuación me hubieses dado? Yo desde luego no sé qué puntuación hubiera dado, pero lo que yo sí, lo que creo es que es una encuesta que no viene ahora mismo a cuento para nada, y que la puntuación yo la considero que es muy relativa, porque no sé si fiarme de esa encuesta o no fiarme, porque ni sé quién la hace, ni a quién se la han hecho, y si los resultados son ciertos o no son ciertos. Pues bendito sea Dios. Que yo te iba a decir, ¿qué te ha parecido o qué te parece el famoso plan piloto COVID que hay aquí en Totana? Si los datos son los que son o son los que están dando, ¿para qué sirve? Pues ¿O para qué está sirviendo? ¿Para qué ha servido? Pues esa es nuestra pregunta también. Yo, cuando se anunció este plan y bueno, este señor, este médico responsable, el doctor Novoa, que me parece un profesional muy competente y me consta que está haciendo un buen trabajo, efectivamente no sé dónde puede estar el problema. Entonces, lo que pedimos desde el Partido Popular es que se investigue cuál es realmente el problema, porque si se supone que en cuanto a la atención sanitaria se están siguiendo los pasos, ¿dónde está el problema real? ¿Dónde está? Eso es lo que habría que averiguar. Quizá haya que tener más control, quizá haya que, pues no sé, incluso poner más sanciones, no lo sé, habrá que verlo, ¿no? Porque el alcalde dijo el otro día que él no había autorizado ninguna romería
no recuerdo cómo se llama la Virgen esta, con toda mi devoción hacia la Virgen del Cisne, con toda mi devoción hacia a esa Virgen. Claro, tampoco era la romería de Santuaria. Pero mira, ya puesto en vereda, te voy a preguntar, una pregunta personal. ¿Cómo está la señora Julia? Bien, ¿no? Está bien. Me alegro. Dale luego recuerdo. Porque te quiero preguntar una cosa, para que nos tranquilicemos todos. He escuchado por ahí que el otro día, en las redes sociales, el alcalde se puso a mandar mensajitos a través de WhatsApp o de teléfono, supuestamente, yo no sé si el Partido Popular me lo puede asegurar o no, para que le apoyara en una contramanifestación cuando se celebraba el pleno extraordinario con el tema de la Bastida. ¿Algo que decir de esto? Bueno, a ver... Mientras que no se demuestre lo contrario, yo no puedo afirmar que sí. Ya, no. Pero he oído miembros, eso sí, lo puedo afirmar, del partido al que tú perteneces, que me lo han dicho a mí personalmente. Sí. Bien, como sabéis, la pasada semana se hizo el pleno extraordinario para debatir monográficamente el tema de la Bastida, un tema que generó bastante controversia y polémica. Yo creo que principalmente porque el equipo de gobierno tiene una gran falta de transparencia y entonces no informa correctamente, ni debidamente, ni en tiempo a los concejales de la oposición. Y todo esto pues genera confusión y genera una especie de, pues eso, como de incomodidad, ¿no? Y por eso se pidió ese pleno extraordinario. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando salimos del pleno sabíamos que había una manifestación que había sido autorizada por la delegación del Gobierno, que eran personas pertenecientes a la plataforma a favor de la Bastida, que habían pedido su permiso a la delegación, se lo habían concedido, llevaban sus chalecos amarillos tal y como se exige, y además llevaban su documentación con su autorización de la delegación del Gobierno y estaban allí para expresar su opinión, una opinión totalmente democrática y totalmente libre y que cualquiera puede, hoy en día en una sociedad democrática como la nuestra, expresar su opinión y ejercer su derecho a la manifestación. Pues bueno, ¿cuál será nuestra sorpresa? Que al salir del pleno escuchamos aplausos y yo realmente me quedé perpleja porque no entendía qué pasaba allí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al salir a la plaza encuentro en un lado de la plaza los manifestantes de la plataforma con su manifestación autorizada y luego un grupo muy numeroso de personas que estaban haciéndole palmas al alcalde, con lo cual no entendíamos nada. Claro, luego supimos que parece ser que el señor alcalde había enviado WhatsApp a las personas de su entorno político para que fueran a apoyarlo moralmente, haciendo palmas a su salida del pleno. Desde luego nos parece algo inmoral porque lo que hace es que coarta, en cierto modo, a las personas, a que las personas expresen su opinión, expresen lo que sienten y ejerzan su derecho de manifestación con una contramanifestación que podría haber terminado en algo un poco feo. Por lo tanto, no había ninguna necesidad por parte del alcalde en alentar esta contramanifestación. Eso en primer lugar, siendo el alcalde de Totaná, alcalde de todos los totaneros, y que tiene que ejercer como garante de la libertad de expresión y la libertad de manifestación, y máxime cuando esa manifestación estaba autorizada y la suya, su congregación, o como quiera que se llame, no lo estaba. Y eso también es un punto muy importante, porque en la situación sanitaria en la que estamos, me parece muy grave, muy grave, que si eso es así, un señor alcalde convoque a una veintena o treintena de personas, todas juntas, muy juntas, ¿No guardaban la distancia ni nada? No guardaban la distancia. Es que no lo vi.
Allí estaban las imágenes, yo sí lo vi. Bueno, yo las miraré un día. Entonces me parece algo muy grave, tanto por un lado como por el otro. Maribel, vamos a ver. Te voy a preguntar lo último, rápidamente, que estamos ya fuera de tiempo. ¿Qué te pareció la actitud vandálica de anoche? Tú me dirás, ¿cuál? La botella que se lanzó, menos mal que fue de plástico, iba vacía, que se lanzó desde la calle de algún energúmeno o energúmena, no sé si estará identificado o no, pero por poco más le da al concejal de policía. Sí, Agustín. Esto que habría que investigarlo y sancionar con el máximo rigor y el mínimo respeto, con todo el peso de la ley. Sí, bueno, nosotros nos quedamos, que yo en principio es que no sabía qué había ocurrido. Yo estaba en mi casa, acostado, viendo el pleno y flipé. Sí. Digo, ostras, casi eso. Yo al principio, fíjate, no me di cuenta y pensaba que es que se había caído una botella con el aire, pero luego ya reaccioné y me di cuenta que alguien había tirado una botella. Y claro, me parece, bueno, un acto desde luego denigrante y digno de sanción. Y en fin, espero que encuentren a la persona que lo hizo, porque además lo hizo sabiendo lo que hacía, porque las ventanas estaban abiertas, se sabe que allí estaba el pleno, que estábamos los concejales y que estaba ahí. Maribel, que se me pasa el tiempo volando, me caché en la mar. Lo dicho, que muchísimas gracias. Oye, y te emplazo para cuando quieras, para hablar de educación y de la ley CELA, con acento en la A, y demás. Y sobre todo, pues que podamos elegir libremente dónde estudian nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y nuestros familiares, y dónde estudiamos nosotros. Sí. Si en un colegio público, si en un colegio privado, si uno se lo puede pagar, bendito sea Dios. Si en un colegio concertado, pues también. Y todo, porque la educación tiene que ser para todos y de calidad. Y de calidad, ¿eh? Sí. De calidad. Sí. Muchísimas gracias. A ti, Bartolo. Venga, hasta la próxima. Hasta Oye, luego. Cuídate, ¿eh? Igualmente. Cuídate que hace frío y hay que ponerse la mascarilla, que la tenemos aquí. Ah, te la veo ahí, que la tienes ahí, al lado de la botella. Sí. Señoras y señores, bueno, pues así está el patio totanero, que aunque la temperatura, climatológicamente hablando, en la calle esté fresquita, húmeda, en el patio político está calentita. Queden con Dios.